¿Qué tal a todas y todos? Bienvenidos sean al episodio 236 de Chismes de Historia y Ciencia. Yo soy Rubí Navarro y estoy con mi papá Fernando. Hola. Hola, papi. ¿Cómo estás, hija? Yo bien, ¿y tú? Bien, ¿qué tal tu día? Bien, lluviosón, hemos tenido estos días un poco... Sí, lluvioso. Sí, fresquitos es lo bueno. Sí, exactamente, ha refrescado, está a gusto, ¿eh? Sí, está a gusto a toda madre. No más que sí, para los que nos dedicamos a la construcción, pues nos produce algunos contratiempos. Uh-huh. No voy a decir por problemas. decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Pero así es, necesitamos el agua, necesitamos la lluvia y pues qué bueno que así sea. Sí, ya necesitaba una refrescada el mundo, pues sí, literal eso es lo que está haciendo, ¿no? Sí. Y lo que sí es que pues lo siento mucho para quienes sí vivan en una costa y pues ahora sí que ahí sí hay desastre, solamente, pues. No solamente costa, por ejemplo, hay estados como Tabasco, de donde viene la cultura olmeca, que siempre fue pantano. Ándale. Entonces ahí cae una tormenta fuerte y pues se empantana todo, valga la rebusnancia. Entonces, sí, todo guachinado. Están teniendo ese problema, pero ya están acostumbrados. Lo que no están acostumbrados es que el Tren Maya, capricho del señor López Obrador, pues ahorita también están inundados, ¿no? O sea, la estación de Bacara, algo así, no estoy bien seguro, ¿eh? Uh-huh. Pues que es la joya de ahí de las estaciones, pues está empantanada ahorita, está llena de agua y la gente trabajando a 20,000 por hora, tratando de sacar el agua, pero pues obviamente que el tren no va, o sea, no va a llegar personas de por sí tiene pocas personas que lo utilizan. Uh-huh. Y luego así, pues menos, cabrón, y más es que es un riesgo, porque toda esa zona es zona muy baja y es literalmente un pantano que invadimos. Entonces está complicado. En otros lugares, pues aquí inclusive cerca de nuestra ciudad ha habido algunos arroyos que se han desbordado, pero ya las mismas personas con la experiencia que tienen saben que hay que tomar otro camino o esperarse a que disminuya el flujo de agua, pero sí, finalmente lo que necesitamos es el agua, ¿no? O sea, y la verdad no ha estado tan desastroso para lo que, o sea, es que se pone así, está todo el día nublado, unos negrorones, sí, unos truenotes, y yo pensaría que va a caer una lluvia más horrible de lo que termina cayendo. Que está bien, o sea, la verdad lo padre está en la brisita, sí, pero sí es cierto, están unas lluvias así como bien agresivotas, hagan de cuenta que llega un tipo así. ¡Quiero comerme una salchicha! ¡Ay, güey! Ya me había asustado este cabrón. Sí, asustan más de lo que terminan haciendo, pero a gusto está frescura mientras no pase a mayores. Y pues quien haya sufrido alguna inundación en su casa o algo, pues sí, ojalá que se recuperen rápido. Que según yo en la Ciudad de México sí les fue mal. Sí, es que Ciudad de México también está empantanado. Es un lago. Uh-huh. Es un lago que se ha ido conquistando, llamémosle, pedazos de tierra, que inclusive los mexicas pues tenían un buen sistema para que no inundarse, a pesar de que estaban a medio lago, ellos sí estaban verdaderamente a medio lago. Uh-huh. Pero pues fueron otros tiempos y ahorita pues la ciudad crece y crecen los problemas, crece complicadamente, ¿no? Sí está fuerte, pero pues bueno, ojalá que se recuperen pronto y que pues aquí es lo que sea más beneficio que perjuicio para todo esto, pero bueno. Pues hoy traemos un tema que a lo mejor ustedes no, pues sabían a lo mejor que existía o que no lo veían de esa manera o que crean que se le puede aprender algo nuevo, inesperado, pero creemos que sí va a ser de esos episodios donde van a decir, caray, esto está interesante, a lo mejor no pensaba darle la oportunidad, pero cambio de opinión. Esperamos que así sea para ustedes, porque por lo que me platicas sí va a estar, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, a mí personalmente yo vengo con mucho entusiasmo porque siempre, ¿no? Todos los temas me gustan, pero como es tan reciente, todo lo que ha sucedido y todo lo que ha revolcado de temas, de
de genética y de flujos humanos, de inmigraciones, etcétera, pues realmente estoy sorprendido. De hecho, algunos de los temas, bueno, mejor dicho, en el tema he visto algunos videos donde las personas que los están exhibiendo, donde están haciendo conferencias al respecto, dicen, ¿saben qué? Esto tiene 3 años, por lo que muchas cosas tuvieron que pasar por varios tamices científicos y varios estudios, y como es la ciencia, que no le avientas a la primera o algo, sino que a ver, ¿qué estás diciendo? Hasta entonces ya, que pase por una serie de individuos expertos, porque ahorita ya no nomás, en este caso vamos a hablar de cuestiones, de tema, se puede decir genético, pero de verdad aquí participa mucho la antropología y participa mucho la arqueología y lo que se llama la arqueogenética y la paleogenética, o sea, porque ya hay una fusión que no puedes estar divorciado de un tema y sacar tus propias conclusiones si no participas con esta otra cosa maravillosa, cosa maravillosa, porque pues es el momento. Ahorita, sabes tú que si no te auxilias o los científicos no se auxilian de otras disciplinas, pues su afirmación no deja de ser una hipótesis, una afirmación, pues somera, que probablemente alguien diga, oh, qué interesante, y otros digan, ese tipo, pues, ¿en qué se basa? ¿O qué? Sí me debe entender, sí, ¿no? Sí, de que, entonces sí, ahora... pero no tienes nada de validación ni de respaldo, pues. Exacto, entonces ahora hay esa conjunción que permite que una disciplina certifique a la otra, o a la otra y a la otra, o sea, no nomás una sola, ¿no? Entonces esto es fantástico, pero también tiene una, digamos, no es efecto, pero digamos que cuando hay una afirmación, a ver, primero se revisa antes de que se publique. Lo va a revisar estos grupos y estos otros grupos también. Me acuerdo hace varios años, específicamente a principios de los 90, que cuando empezó a salir el sistema, o mejor dicho, el procedimiento para la verificación de la genética a través del ARN mitocondrial, pues encontró una información brutal de procedimiento para llegar hasta una línea genética que jamás se la pensaron. Y en ese momento estaba un gran científico que ya falleció, que se llamaba Milford Warpoff, que le tenía, pues no, decía, no, ¿cómo van a agarrar unos huesos antiquísimos y quieren sacar tantas conclusiones después de en vez de irse a campo y buscar esqueletos y tratar de datarlos y buscar datarlos a través del carbono 14, y si no, pasarse a otros métodos de datación que hablen de algo más antiguo, porque como bien sabemos, como les hemos platicado aquí sobre la datación del carbono 14, tiene un periodo de miles de años que hasta ahí llega. De ahí en adelante, pues es especulación, como dijo la chimoltrufia, es especulando, puras especulaciones. Entonces, Milford Warpoff no lo culpo, porque un tipo metido toda su vida en eso, y de repente un tipo que se llamaba Vincent Sarish, que no recuerdo cuál era su nacionalidad, demuestra el procedimiento para llegar por la línea materna exclusivamente. O sea, hagan de cuenta que tomó la línea libre. Y lo que tú estabas tardando en llegar, ellos ya estaban allá. Entonces fue un golpe, porque todos los que estaban acostumbrados a la metodología de campo, de repente se vieron no rechazados, porque al contrario, eso ayudó a que
todas las personas que trabajan en campo, como son la familia Leakey, que ya es toda una estirpe de antropólogos entre hombres y mujeres, que inclusive ellos ya tienen una percepción o tienen una ayuda con la genética y tienen una percepción genial de saber dónde buscar. O sea, eso se gana con muchísimos años. Empezó a su papá, Richard Leakey, en los años 30, 40 y después fue algo que se fue desbordando y actualmente la familia. De tal manera que también tiene una ventaja. Es tal la manera, es tal el procedimiento y la certeza que dan con sus estudios que, por ejemplo, National Geographic les dice cuánto necesitan. Órale. History Channel igual, cuánto necesitan. Hasta otras empresas que no tienen nada que ver con ello. Por ejemplo, Gatorade, pum, les aporta. Van a traer sus mochilas que dicen Gatorade, lo que tú quieras, y sus casas de campaña que tienen un letrero que dice Gatorade, pero es algo que les vale 20,000 kilos de nada, ¿no? O sea, pues sí. Mientras aporten, y al mismo tiempo Gatorade se ve beneficiado como una empresa que participa del desarrollo y del estudio de la sociedad, ¿no? Entonces, sí, pues muchas empresas tienen su sección esa donde destinan dinero para, pues a veces es para los impuestos, pero a fin de cuentas ayuda, o sea, claro. Siempre es bueno. Que como dato curioso que a lo mejor muchos ya saben, pero la empresa Patagonia, la que hace equipo para hacer hiking, para la nieve, ajá, etcétera. Ya el señor ya destina las ganancias y todo, ya lo destina por investigación de conservación de la naturaleza y todo eso. Él dice que ya hizo del dinero que quería hacer y ya. Así hay algunos, inclusive algunos, sobre todo actores y actrices norteamericanos que dicen, yo ya tengo lo que necesito, todo esto va destinado a... Uno de ellos, Morgan Freeman, creo que ya se los había... y otro, bueno, Keanu Reeves. Uh-huh. Keanu Reeves es un tipo muy especial. Necesitaríamos casi hablar un buen rato sobre él porque es alguien verdaderamente es un filántropo, pero de naturaleza, después de haber vivido una serie de tragedias espantosas. Así es. Y pues yo, mi respeto y admiración, pero... Es otro tema. Muy bien. Entonces, con esta introducción, como siempre que hacemos de plática, porque estamos platicando entre amigos y siempre lo hacemos así, uh-huh, vamos a hablar sobre el origen de los europeos. El origen y el desarrollo de los antiguos europeos. No vamos a hablar de la Edad Media, ni nada de eso. Nosotros vamos a hablar de lo antiguamente, antes que todo eso. Es más, vamos a hablar hasta la Edad de Bronce. Estamos hablando de 1500 años antes de la Era Común y 1200, 1500 años antes de la Era Común, pero ya en la 1200 ya era la Edad de Hierro. Fue en la edad, como les hemos repetido, se dio un fenómeno extraño, sobre todo alrededor de lo que es el Mediterráneo con los pueblos del mar. Ajá. Que salió una nueva hipótesis, pero está interesante, pero hasta que yo lea y ratifiquen esa información, pues entonces se los voy a dar a conocer. Mientras tanto, pues seguimos en ese estudio tan interesante. Muy bien. ¿Por qué los europeos? No es una fijación, me gustaría enfatizar eso, no es una fijación, no es así de que es que los europeos los admiramos. Bueno, sí es así, pero ¿por qué? Primero, ¿por qué? Ya vimos por qué los euroasiáticos nos conquistaron. Tenemos un capítulo sobre eso. Sí. Conquistaron América y no viceversa. Sí, porque ellos a nosotros y no nosotros a ellos. No nosotros a ellos. Ya tenemos un capítulo que está interesante. Si no lo han visto, chido, se lo sugerimos que vayan y pasen por él. Uh-huh. Y en segundo lugar es
prácticamente los idiomas de América, de África y de algunas partes de Asia son de origen europeo, específicamente de indoeuropeo, ¿verdad? Entonces, si la humanidad en sí está embarrada, digamos, untada de la cultura, del idioma y de las acciones europeos, pues yo creo que no, por más que queramos negarlo, decir, no, esos europeos a mí me caen mal y a mí esto y eso, digamos lo que queramos, somos parte inevitable. Sí, o sea, yo siento como una neutralidad, no como por decir, es que son mejores, o también como de, es que guácala, qué malas personas, o por qué todos los aman tanto, mejor no, y así, no, o sea, pues como todos lo somos, son parte del mundo, a fin de cuentas, y todas las culturas han aportado algo, e igual como mostramos alguna admiración por cosas que hicieron los mayas y los incas, bueno, el Tehuantinsuyo, etcétera, o sea, también los europeos tuvieron su parte importante en el mundo y pues hay que platicarla porque todos tenemos influencia de ellos. De unos, exactamente. Y así como el chocolate salido de México ya a nivel mundial y los mejores chocolates son de Suiza, curiosamente, sí. Entonces, sí. Entre otras cosas, el aguacate, jitomate, etcétera, y una serie, ¿no? La papa del Perú. Ajá. O sea, ya no hay modo de zafarnos, ya somos totalmente una mezcla que participamos juntos y nos apoyamos todos, o sigue habiendo rencillas que inclusive son tontas y que tienen que ver con, muchas veces, disculpen, pero algunos se sentirán ofendidos, tienen que ver con lo religioso, que no tiene nada que ver, ¿no? Como musulmanes, ¿no? O sea, pues, vaya, espérate, tú sé musulmán, pero no tienes que hacer que todo lo demás tenga que hacer a fuerzas musulmanes, porque si no, son infieles y hasta tienes derecho a hacerles daño. Uh-huh. Pero, en fin, eso no lo podemos evitar. Entonces, sí, pues como todas las religiones tienen sus extremos, aunque sabido, hay unas que son con más tendencia al extremismo. Así de fácil. Muy bien, pues resulta que en Europa hemos sabido, lo primero que hemos siempre aceptado, porque ha sido así a matacaballo, es el origen del lenguaje. El origen del lenguaje es indoeuropeo, porque el sánscrito, o sea, el hindú antiguo, tiene muchísimas palabras que tienen que ver con el idioma indoeuropeo, sigue diciendo, porque pues ahí, imagínense, estamos hablando de español, italiano, francés, germano o alemán, sueco, belga, lituano, húngaro. No, mentira. La Hungría es de los pocos países que no, Dinamarca. Y hay 3 países cuyo lenguaje no es indoeuropeo. Son 2 países y una zona de España, que son los vascuenses o los vascos. Ajá. Que se cree que su idioma viene desde la época de la última glaciación, uh-huh. que fue hace 20,000 años, 22,000 años. Unos lo sitúan 22,000 años y unos dicen 18, pero es la última, que fue la glaciación de Würm, pero lo que es el euskera, el estonio y el finlandés, uh-huh. no pertenecen a los idiomas indoeuropeos. Okay. A pesar de la tremenda diversidad que hay, de que pues todos los países que habla alemán, está aprendiendo alemán, y el origen sigue siendo indoeuropeo. Eso es o sea, estamos hablando de un tronco, de una raíz muy, muy robusta, uh-huh.
que generó inclusive a los eslavos que inclusive tienen diferentes idiomas, como los croatas, los serbios, los rusos, son eslavos también, pero son de origen indoeuropeo. Okay. Ahora, con los nuevos estudios, ¿qué es lo que se ha verificado? Muy bien. Como ya estamos enterados, los primeros sapiens, digamos, eran Homo sapiens, pero aún tenían ciertas características de seres humanos muy primitivos en cuanto, por ejemplo, el uso de herramienta, la caza, el que pues no se sabía si tenían alguna religión o creían en algo diferente que los ayudaba, o cuando moría uno de sus seres, iba a decir seres queridos, pero de sus seres cercanos, pues igual ahí se quedaba. Pero ya, por ejemplo, ya estamos hablando ya de Minisi, en Georgia, en 1.800.000 años ya había Homo erectus, que no significa que evolucionó, no sobrevivió, o sea, ahí mismo desapareció. Igual el Homo heidelbergensis, que ya se consideraba Homo sapiens, y el Homo antecesor, que ya se consideraba Homo sapiens, pero eran de diferente rama y ya eran sapiens, pero el Homo heidelbergensis tenía ya como la característica de que ya sepultaba a sus muertos de una manera muy primitiva, si tú quieres, pero ya eso habla de que ya tenía un pensamiento de que esta persona era algo especial, o sea, que no podías dejarla ahí a que se la comieran. Sí, ya, pues a lo mejor un poco de entre empatía, poco de valorar un poco más. Exacto, ándale, valorar un poco, decir, ay, caramba, pues no es cualquier animal como el que tenemos que estar peleando. Esta es una persona que tiene que tener un lugar especial porque está cercana y porque no es un animal X, ¿no? Pero estamos hablando también de 1,5 millones de años. Sin embargo, esos homos desaparecieron con el tiempo. Y el Homo sapiens se generó, o mejor dicho, se evolucionó en África, en el norte de África, hace 2 millones de años. Entonces, hace 2 millones de años, hubo una migración, cuando el Homo sapiens, a partir de esos 2 millones de años, 700,000 años salieron y emigraron. Y resulta que, por ejemplo, en los primeros lugares donde llegaron, fue hace 40,000 años, en la zona en donde es la frontera de Jordania e Israel. Ahí se quedaron unos, pero otros siguieron y llegaron hasta la zona de Anatolia, lo que es ahorita Turquía. Estamos hablando de hace 28,000 años. En 28,000 años ellos se fueron por la costa de lo que es ahorita las 3 penínsulas, la itálica, la griega o la de los Balcanes, se llama más bien la península balcánica, donde estaban los griegos, la itálica y la ibérica. Se van por esa costa, llegan como unos individuos, si venían de un grupo de personas que eran de piel oscura o negra, ellos eran negros. Pero ¿cuál es la diferencia? Ahí se generó el hombre de Cromañón. El hombre de Cromañón fue después del homo del Neandertal. El Neandertal estaba asentado en la zona norte, o sea, no llegaba hacia la zona sur, estaba de cuenta como hasta el límite de la mitad de Alemania.
Y él tenía 100,000 años. 100,000 años en esa zona, o sea, duró hasta 100,000 años. Y siempre fue un misterio qué le pasó al Neandertal. Siempre inclusive algunas hipótesis o teorías, era que que cuando llegó el Homo sapiens, pues, acabó con él. Pero en realidad los estudios genéticos actuales hablan de muchas genes del Neandertal, o sea, hubo una mezcla. Ok. Hubo una mezcla. Y el Cro-Magnon era un individuo, como era cazador-recolector, era un individuo alto, medía hasta 1,80. Pues sí, bastante. Sí, y su piel era morena, era negra. Okay. Entonces, ¿cómo van a saber eso con huesos? Eso es lo fantástico de la nueva verificación, genética, que ya se han encontrado los genes que proporcionan el color de la piel, color de los ojos, o sea, es fantástico. Imagínense saber, o sea, porque el hombre Cro-Magnon, pues sí, se ve tipo, pues alto, con ciertas características, cara afilada y todo, pero blanco, pero no, era de piel oscura, era de piel como los africanos subsaharianos, como los hindúes o como los pakistaníes. Pakistaníes e hindúes del norte tienen una piel hasta más oscura que los africanos, pero no tienen los rasgos de africanos, simplemente su color, porque evolucionaron de otra manera. Entonces, esto ya estaba el hombre Cro-Magnon, pero llegando, estamos hablando a partir de los 10,000 años antes de la era común, ya se había generado un nuevo grupo o raza de personas que estaban en el norte de Oriente Medio y en el sur de Anatolia. Estamos hablando de personas que estaban en Siria, que estaban en Israel, que estaban en Beirut, que estaban en la zona de Irán. De hecho, los iraníes, su idioma es el farsi, es de origen indoeuropeo. Okay. Entonces, pero ellos empezaron a hacerse, de ser cazadores-recolectores, ellos ya empezaron a sembrar, ellos a ser agricultores y ganaderos. ¿Qué es lo que provocó eso también? Que fueran personas de más baja estatura y que se hicieran blancos, porque al hacerse más blancos era porque la vitamina D, ellos no tenían la suficiente, tenían que tener un color que les hiciera absorber más la luz del sol. ¿Y quiénes sí tenían la coloración de vitamina D? Pues, por ejemplo, si hacemos un ejemplo así rápido, los inuit, esquimales, y los escandinavos, pues viven en lugares donde está haciendo un frillazo de la madre. Sí. ¿Cuál es la diferencia? De que los inuit comen mucha proteína con vitamina D, comen focas, comen pescado, comen mucha carne, muchos peces. Es la diferencia. Y hasta la fecha. Ves a los inuit y son morenos. Se le hace uno curioso que... Ay, hasta la fecha comen foca. Sí. Sí, hasta la fecha comen foca. Me sale en YouTube una muchacha inuit y enseña como cosas que usan ellos, cosas que comen y todo eso y... Sí. Su alimentación sigue siendo la misma de hace milenios. Uh-huh. Pero eso hace también que el color de la piel cambie. Sin embargo, los cazadores-recolectores que vivían en la zona de Europa, en la zona de europea, seguían siendo cazadores-recolectores morenos y fue cuando empezó a hacerse el movimiento de los sedentarios, que empezaron a ir como todo, como eran sedentarios, como sembraban y tenían mucha comida, pues crecía la población y por lo tanto se iban dispersando. Fue cuando llegan a Anatolia,
al sur de Anatolia, y empezaron a ir conquistando parte de Europa. Entonces, lo que estaba pasando era que los cazadores-recolectores, que ya se habían hecho eficientísimos, no, ya tenían sistemas muy eficientes para cazar, pero ellos seguían siendo oscuros. Pero los primeros que se empezaron a mezclar fue precisamente estos que venían de la zona de Irán, de la zona de Oriente Medio, empezaron a cruzar hacia Anatolia, y luego hubo una mutación, no me acuerdo el nombre del valle ahorita, en Italia, donde había cazadores-recolectores y sale el color azul. De tal manera que en muchos estudios genéticos se verifica que eran morenos de piel de ojos azules, cosa que ahorita pues es de lo raro, sí, y antes era de lo común. Entonces estas personas, los agricultores, ellos eran blancos, bajitos y de cabello muy negro. Esto es lo que indican los genes que les han podido extraer. Bueno, voy a regresar tantito a esto. Antes, pues obtenías de la genética lo más que se pudiera, pues de algunas partes, ¿no? Como Otzi, ya ven Otzi, que era un cazador-recolector de hace 6,000 a 7,000 años, que se lo encontraron en un congelado, y se encontraron con todo su piel, inclusive con su ajuar para la cacería y todo. Entonces, pero es piel blanda, o sea, ahí te puedes ver muchas cosas que pudieron verificar de dónde provenía y hacia cómo se dirigía y qué le había pasado. Pero cuando te encuentras puros huesos, resulta que hay un par de científicos que se llaman, ahorita les digo el nombre, uno se apellida Wright, uno se llama Willerslev y David Wright. Willerslev y David Wright encontraron la manera de extraer un pedazo de hueso, o sea, como hacer una ruedita y extraerlo completititito, porque pues la médula o lo que quedaba de la médula es importante. Sí. Y pudieron datar caballos de 700,000 años perfectamente, y de los seres humanos, de los humanos, 100,000 años. O sea, esto quiere decir que todo lo que hubo después del crecimiento de los cazadores-recolectores y los agricultores ganaderos, perfectamente se conocía, perfectamente se ha llegado a conocer color de piel, estatura, color de cabello, cosas grandiosas, ¿no? Wow. Bueno, es algo que a mí me emociona mucho, porque digo, wow, cabrón, estamos, híjole. Entonces, tanto él que como Richard, mis respetos, son mis ídolos, porque, caray, estamos yéndonos a dimensiones históricas verdaderamente sorprendentes, y que nos dan más información certera, porque como dijo un conferencista, creo que aquí viene su nombre, Conrado Martínez, un conferencista, Conrado Martínez y Eva Tobalina, después les voy a hablar sobre algunos temas de Eva Tobalina, que va a ser sobre todos los pueblos de la estepa, porque alguien dijo, habla de los mongoles. No, los mongoles están metidos ahí, así que vamos a hablar de mongoles, vamos a hablar de los hunos, vamos a hablar de los partos, y vamos a hablar de otras dos etnias esteparias, porque la estepa es enorme, la estepa que está entre Rusia y Ucrania, okay. Desde Mongolia,
Estamos hablando de 12,000 kilómetros de estepa, porque cuando terminó la glaciación, terminó la glaciación de Würm, que es cuando empieza el paleolítico. El paleolítico, había paleolíticos ya en España, y ellos tenían así como ese tipo de piel oscuro, como habían llegado, y muchos tenían los ojos claros, porque pues, estaban cerca, son vecinos de Italia, cabrón. Sí. Entonces, ese va a ser otro tema sobre los pueblos de la estepa, ¿no? Ok. Ahora, llegan a estos agricultores, pastores agricultores, porque había un lugar donde sembraban y un lugar donde tenían su ganado, tenían sus borreguitos, sus vaquitas, o uros, porque ahí no había vacas como las conocemos, había uros, o sea, seres, unos como tipo toros, pero la hembra y el macho tienen cuernos. Y entre otros, no andaban como ahorita seleccionando genéticamente algunos. Bueno, pues esto fue, o sea, lo que fue el neolítico, o sea, cuando ya nos empezamos a hacer cazadores-recolectores, cuando nos empezamos a hacer agricultores ganaderos, fue una super revolución absoluta. O sea, no solo cambiamos de aspecto, sino que crecíamos a mayor velocidad, y también teníamos que tener un espacio donde tener nuestra granjita, cuidar nuestros animalitos, etc. Fue un choque que de inicio, pues no fue, digamos, muy cruento, porque pues, unas personas que iban llegando, el mundo estaba semivacío, la zona estaba semivacía, digo, pues sí, pásenlo, ¿verdad? Pero, por aquí Rubí les va a poner la imagen de cuando ya hubo una cruza entre cazadores-recolectores, morenos o negros de ojos claros, y agricultores ganaderos blancos, cabello negro y ojos oscuros. Por ahí se va a ver, o sea, va esa imagen como para, pues sí, que empezó a verse mezcla. Pero no todo el tiempo fue así. O sea, los que hacían una cosa eran blancos y los que hacían otra cosa eran negros. Los cazadores recolectores eran negros, y los agricultores ganaderos eran blancos. O sea, vaya. Extraño, ¿no? Pero, sí. ¿Y de dónde venían? Ellos venían más bien de Asia, del norte de Asia. ¿Quiénes? ¿Los ganaderos? Los ganaderos, o sea, Jordania, Israel, Fenicia, Siria, Irán, Irak, los sumerios. ¿Verdad que los sumerios, pues, fueron los primeros que tuvieron una escritura? Y los sumerios eran blancos de cabello. Es más, sumerio, eso quiere decir como hombre de cabello ensortijado, o sea, como muy chino. Cabello negro ensortijado, porque así eran ellos. Y de ahí, pues ya había empezado ya la escritura, o sea, ahí empezó todo, primero que acá en Europa. Acá empezó todo, empezaron a sembrar, empezaron a tener ganado, empezaron a crear ciudades, porque en Europa todavía no se creaban ciudades. ¿Qué era lo que había? Había grupos perdón, ahorita no avanzo eso. Primero le estaba hablando de que era un choque entre cultural y entre un choque cultural y de costumbre, pues que, oye, entonces, en una cueva de un lugar de Huesca, en España, que se llama Elstrop, inclusive se llama La Matanza de Elstrop,
inicialmente se encontraron muchos huesos, pues prácticamente triturados. Entonces, era de 8 hombres y de 6 niños, puros varones. Entonces ahí se asumió, pues, como que había habido una especie de ritual, o que a lo mejor se habían comido el tuétano, pero no, se verificó que no había sido ningún ritual. O sea, duró mucho tiempo eso, hasta que últimamente, como está sucediendo, se dan cuenta de que habían sido literalmente masacrados. Y también una pista era que no había mujeres ni hombres jóvenes. O sea, los hombres que estaban ahí cuidando a los niños eran personas ya grandes. Entonces, la conclusión es que mientras estos andaban cuidando su ganado y cuidando su siembra, llegaron cazadores recolectores y masacraron literalmente a hombres y niños. Y en ese tiempo no había escritura, no había manera de mandar un mensaje. El mensaje era no los queremos aquí. No los queremos aquí. Aquí en nuestra tierra, lárguense. ¿Se me debe entender? Ay, güey. Es cuando ya empezaron a acercarse más al norte, que dijeron, oye, güey, estos güeyes están invadiendo y aparte no agarran un pedacito. Mientras nosotros vamos, cazamos unos peces, tenemos nuestra choza o nuestro lugar donde vivir, estos güeyes agarran unos pedazonones para meter su ganado y donde siembran, y de pilón llegan 5 y al rato ya son 50, cabrón, o sea. Entonces eso ya creó un choque más durísimo. Sin embargo, no significa que se detuvo, porque nada pudo detener al neolítico. Nada pudo detener el neolítico. Todo se fue a sembrarse. Entonces, ya en la zona norte de España, y lo que es Francia, y lo que es Alemania, ya llegó un momento, llegó un tiempo en que ya había una mezcla pues muy extensa. Y fue en ese tiempo cuando en la ciudad de Holstadt, en Austria, fíjense dónde se generó. Hallstatt, ¿no? ¿Dónde? Hallstatt, sí. Hallstatt, gracias por corregir. Hallstatt nace una etnia ya culturizada, que eran los celtas. Órale. O sea, los celtas son de Hallstatt. Pero así como estaban ahí prácticamente en el centro de Europa, se fueron hacia Alemania, se fueron hacia Inglaterra, y la Gran Bretaña, porque hasta Irlanda, hacia España y hacia el norte de Italia. De ahí. Y es un pueblo bien chiquito. Fue nombrado, creo que el pueblo más bonito de Europa hace como 1 año o 2 o algo así. Y pues sí está muy bonito, la verdad. Fuimos ahí el año pasado y está muy. Parece de cuento de hadas. O sea, está en medio de las montañas. Está el pues río, de ahí proceden los celtas. ¿En serio? Entonces, figúrense, ¿no? O sea, como dice Rubio, es un pueblito bonito. Pues de ahí nació. Entonces los celtas ya eran una mezcla de cazadores-recolectores, pero a su vez también eran ganaderos y sembradores, ¿no? Eran agricultores y ganaderos. Ya existía esa mezcla. Pero resulta que, bueno, ahí había, cuando había una muerte de líderes, lo enterraban a él con sus espadas, con su caballo, con sus accesorios del caballo y con sus de estos, ¿cómo se dice? Pues accesorios de él de adorno. Y esa bueno, hay una ciudad ahorita que se llama el Hundido. No es ciudad, es un túmulo que se llama el Hundido, que durante más de 1000 años, casi 3000 años, sirvió para sepultar hombres, mujeres y niños. Y cuando lo cerraron de una manera
pues o sea, fue como significativo, porque el punto donde fue como el tapón, llamémosle, hicieron una fogata que duró horas y hasta días, de tal manera que la piedra caliza se convirtió en cal y la arena se vitrificó. O sea, literalmente dijeron, aquí está el tapón. Aquí está el tapón. Wow. Pero también sucede lo siguiente. En Irán se crea la rueda. Luego hay en la estepa, en la estepa también hay una etnia que se llama no recuerdo ahorita su nombre, pero crearon el sistema de carros que arrastraban, pero después les pusieron ruedas. Luego estaba la tribu esta que les habíamos hablado, no la tribu, la etnia, los Hilstat, se los nombré en el capítulo pasado, perdón. Estos domesticaron al caballo. Uh-huh. Entonces domestican al caballo, creo que se llama Hilstat. No. No, porque eso es como la ciudad de Hallstatt. No, tiene otro nombre, no recuerdo. El caso es que estos domestican al caballo, que pues antes se lo comían, ¿no? O sea, antes era para consumo, pero luego lo domestican y luego una etnia de la estepa que se llama los Yamna o Yamnaya, a unos lo llaman Yamnaya o Yamna, sí. La van a escuchar últimamente muy seguido, porque los Yamna, también esos túmulos, ahí ellos sepultaban a sus grandes líderes, pero a veces con todo y esposa y la van, o sea, y metían sus caballos, si tenía 10 caballos, pues los 10 caballos también se iban, y las espadas, y los arcos y las flechas, todo. Y fueron los Yamna, los que metieron a Europa a la edad del bronce, porque antes era puro cobre, y ellos fueron los primeros en usar armas ya de bronce. Y hace 3.800 años, antes de la era común, 2.800 años, llegan a la zona de España, al lugar donde que les digo que se llama el Hundido, y llegan y resulta que son tipos de 1.83, 1.85, o sea, lo que hicieron es ellos volver a abrir el Hundido, decirles, no, a nosotros tenemos que quedar aquí sepultados, o sea, no hubo opción, y a su vez, gracias a un estudio que lo vamos a describir ahorita, como bien hemos comentado, la estirpe por parte de la mamá viene por esta tribu que les decía se llama Sintashta, etnia, okay. la que domó al caballo, Sintashta. Okay. Ya les habíamos dicho que los Yamna, pues, en sus tumbas se encontró que había traumatismos óseos, porque fueron de los primeros que montaron a caballo, pero no, sí. Fueron los Sintashta los que les enseñaron cómo domar caballos. Ok. Y el ADN mitocondrial viene de la línea de la línea directa de la mamá, de tu mamá, de mi mamá, de mi mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de mi abuela, bisabuela, tatarabuela, o sea, ese cromosoma mantiene el ADN, o sea, generaciones pueden pasar miles de años. Ajá. Y aún permanece esa. Entonces es como si hubiera solo unos poquitos. No. Es como que tu línea genética de los cromosomas, están los cromosomas que se llaman nucleótidos. Esos tienen las diferentes características, que de hecho solo el 2%
es el de todos nuestros genes. Tenemos 23 pares de cromosomas. Sí. De esos 23 pares, la mujer tiene uno que es doble X. Uh-huh. Pero el hombre tiene uno que es el Y, o la Y, o la I, como le dicen directamente los españoles, la I. Uh-huh. Entonces, ¿cómo tiene que se llama? ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial permanece, o sea, todos tus demás genes, los otros 23 pares, los otros 22 pares, uh-huh, cambian, van cambiando tu cara, tu físico, tu capacidad mental, estatura, cosas que a lo mejor te hacen daño, que por ejemplo, no puedes comer ciertas cosas, pero, o sea, puedes seguir esa línea, por eso le llaman la Eva mitocondrial, y dio hasta 180,000 años, 180,000 años en África, porque la línea va directa, no cambia. O sea, fantástico. Sí, pero hay otra cosa también. Resulta que el cromosoma Y, que es el que dice, que está en los hombres y que dice cuál va, si embaraza una mujer y se desliza va el cromosoma Y, ese va a ser varón. Entonces, así también el cromosoma Y fue lo fantástico que estos individuos lograron verificar. Es que el cromosoma Y, el papá, mi abuelo, tatarabuelo, permanece el cromosoma Y. Entonces, a la hora que se hace una revisión, no se hace una revisión, sino que todo lo que fue la península ibérica y parte de Francia, quisieron ver, a ver, si tenemos un 33% de cazadores-recolectores, otro 33% de agricultores y ganaderos, que fue de donde salieron los celtas. Ajá. Ok, los actuales tenemos otro que es diferente. ¿De dónde salió? Salieron de los Yamna. Yamnaya. Salieron porque llegaron y con la rueda, ajá, el caballo y con el bronce, pues aniquilaron pueblos enteros. De tal manera que, por ejemplo, en España, en la tumba esta del hundido, hay 3 individuos que son más altos y que según su estudio genético eran hasta blancos y medio rubios, o sea, ni siquiera eran de piel oscura, ya no tirando a negro, porque ya se habían mezclado con los estos agricultores y ganaderos, uh-huh, ya eran de piel más oscura, pero estos eran blancos, porque el pelo rubio y ¿cómo se llama? El pelirrojo es una mutación del norte del lago Baikal, de donde ellos vivían también, porque ellos, ajá, vivían en esa zona de la estepa. Entonces, llegan y prácticamente aniquilan a los varones. De ahí que haya entre los europeos muchísima, por ejemplo, genética que puede ser de una persona con 9 líneas diferentes femenina, pero una sola masculina, que era de los Yamnaya, que o aniquilaron o simplemente les dijeron, no, las mujeres son nuestras y ustedes se quedan. Entonces, esto tiene que ver también con una historia que parece mito, pero al mismo tiempo se ha visto que era una acción real. Uh-huh. Cuando los romanos, o lo que eran los antepasados de los romanos, se roban en un pueblo a todas las mujeres, a las sabinas.
Las Sabinas, pues fueron las que les dieron descendencia a los romanos, porque no tenían mujeres, tenían puros hombres. Y los Yamna, ¿qué hicieron? Pues ellos se apoderaron prácticamente de la genética de esos pueblos. Y así como aquí Rubí me hizo favor de prestarme. Miren, esto que está aquí es un estudio genético donde tú pagas, ¿qué? ¿$100? No me acuerdo. Bueno, que me lo regaló. Sí. Más o menos $100. Y te dicen cuáles son los porcentajes de aquellas líneas genéticas a las que perteneces. Exacto. Entonces, Rubí... echas unos escupiditos en un frasco. Exacto. El sistema es que escupes en un frasquito. Bueno, es como un pequeño matraz. Sí. Y de ahí con eso lo determinan. Entonces, aquí Rubí dice que de España el 46%, cosa que no nos sorprende. Uh-huh. Indígena de México el 22%, cosa que no nos sorprende. No. Y un 12% del País Vasco, pues, que de ahí también venían los españoles. Sí. Portugués un 12% también, cosa... O sea, de la península ibérica, estamos hablando que un 46% de la península ibérica. 46 ya es de España. No, sí, pero mira, 22 más 12 más 12. Pero 22 es indígenas de México. Ah, sí, cierto, mentira. Entonces es el 24% del País Vasco y Portugal, y el 46, el 24 más el 46, entonces estamos hablando de 70% de origen ibérico. Uh-huh. Y de ahí de judíos el 2%, de Malta el 2%, etcétera. Norte de África, Irlanda. Norte de África, de Irlanda el 2%, casi todos el 2%, Norte de África. Norte de África tampoco nos sorprende porque era toda la zona donde llegaron los bereberes hacia España. Uh-huh. Y todos los países del norte, como Argelia, como Túnez, Marruecos, son gente, no es negra, es gente como más bien morena, tostada, digamos, exactamente. Entonces, esto mismo, Conrado Martínez estaba platicando que uno de sus amigos, junto con otros 10, se mandó a hacer una de estas pruebas. Okay. Y que la de él, llegaron la de todos menos la de él. Entonces, ¿sabe qué? Parece que hay... Oiga, de pura casualidad, ¿usted no tuvo ascendientes chinos? No, pues no que yo sepa, ¿no? No sabemos nada que haya allá. Y le dicen, bueno, ¿sabe qué? Tiene que volvernos a hacer mándenos otra prueba gratis. Hubo un error. La mandan y el mismo resultado. Resulta que de los Yamnaya, les voy a decir Yamnaya para no confundirme, porque también se les dice así, de los Yamnaya tienen un cromosoma Y que se llama R1b, y lo que es ya hacia el occidente, cercano a Rusia, es el R1a. Uh-huh. O sea, ya es otra etnia que se superpuso. Pero hay la C. La C, ¿cuál es? Pues casi desconocida. A ver, ¿cómo que tienes un cromosoma Y de tipo C? Y resulta que habían hecho 500,000 pruebas en ese momento en España, y de esas 500,000 había 3. Un polaco, un inglés y un español que tenían esa mutación, no mutación, sino ese cromosoma Y del tipo C. ¿Y saben cuál fue la situación? Que esos 3 eran exactamente los únicos que tenían origen europeo absoluto, o sea, no se habían mezclado con los conquistadores yamnayas. Eran
europeos puros. Después se vuelven a hacer otras pruebas a otras personas que las solicitaron 500,000 y resulta que a la fecha llevan 1,5 millones de pruebas en la zona entre España, Francia y Alemania y los Países Bajos. Ajá. Y de esos han resultado 20 nada más de origen europeo puro. O sea, fue de los que quedaron vivos, por así decirlos. Que eran más morenos, más chiquitos. No, pues eran más morenos, porque esos ya estaban mezclados con los que habían llegado con los agricultores y pastores. Ajá. Y pues sí, pues eran más morenos y de piel más mezclada, más, digamos, más oscura, más no negros, porque ya se habían mezclado los agricultores y ganaderos con los cazadores recolectores. Uh-huh. Y estos, los Yamnaya, pues eran blancos y altos. O sea, de hecho, ¿por qué? Porque comían mucha proteína. Ellos no sembraban. Ellos andaban en su caballo y pues mataban a animales y era lo que comían, ¿no? O sea, eso fue lo que los hizo no comer verduritas, ¿sabes lo que? Fíjense que sí es así. Esto me hace reflexionar de que efectivamente ahora entiendo algo que para muchos debió ser muy básico, pero pues, como dicen, hay veces que necesita alguien ver fuera de la caja. Ajá. Ahora entiendo por qué muchos chavos actuales, sus papás son bajitos y ellos son unos pinches gigantones, pero tienen una alimentación de primera línea. Sí. Incluso se va viendo así como que lo vas diciendo de las nuevas generaciones están cada vez más altos y nacen más grandotes así y todo es. Ese rollo, ¿no? Es eso, es la alimentación, o sea, no es que por ahí resultó un gen que saltó, ¿verdad? No, es que ya la alimentación, lo mismo los Yamnaya, pues eran más altos, pero de ojos oscuros, o sea, cabello rubio, pero de ojos oscuros por la mutación del lago Baikal, que obviamente a la hora de volverse a mezclar, pues ya empezaron a tener también los que tenían los ojos azules, bla, bla, bla. Que es una mutación del norte de Italia. Uh-huh. Más esto nos hace pensar que, por ejemplo, los nazis, que decían que los arios, porque así también les llaman a los de estos indoeuropeos, ajá, son altos, rubios, ojos claros, etcétera, etcétera. Blanco. Si supiera blancos, rubios, ojos claros, altos y altos. Si supieras que todo eso fue un puño de mutaciones, un puño de mezclas para que se pudiera lograr eso, cabrón. Y según tú eso es lo puro. Y eso es lo puro. Ahora, ¿qué más llevaron los Yamnaya? El idioma. Ellos llevaron el indoeuropeo. A partir de ahí se dispersó con sus diversas modificaciones, podemos decir, que pues de los idiomas que actualmente hablan, ¿no? Hablamos, ¿no? Que de los germanos que hablan alemán, o los austriacos, uh-huh. De todos los eslavos que hablan el ruso, pero es igual. Inclusive hay un reportero que ahorita no recuerdo su nombre, un conferencista que nombró del 1 al 10 en idioma indoeuropeo, casi todos se parecen. Lo que decimos nosotros, 1, 2, 3, 4. El 3, pues, tri, trois, tre, tra, tre. Pero llegando con los vascos ahí, cae. No, pues no tiene nada que ver, cae, cabrón. Pero sabemos que no son de idioma indoeuropeo. Uh-huh. Que, ahora, de todas las lenguas indoeuropeas, hay 2 que desaparecieron. Que fue el tocario y el Anatolia. El Anatolio también está. El Anatolio y el tocario desaparecieron y también eran europeos. Y también eran indoeuropeos. Entonces, de ahí que
viene la gran sorpresa de que pues los europeos no son exactamente aquellos individuos que siempre imaginamos que siempre fueron blancos, siempre fueron rubios. No. Los blancos venían del norte de Medio Oriente. O sea, ellos venían de los iraníes, iraquíes, fenicios, sumerios, babilonios, acadios, asirios. De ahí venían los blancos. No manches. O sea, qué curioso que ahorita, o sea, no es como que tú pienses en Irán, Irak, o sea, que sean blancos. No. Pues eso así como rubios. Medio moreno, ¿no? Que sí son blancos. Si fijan, los iraníes son blancos, son muy blancos. Pero no se te hace como que sean la representación del típico europeo que tú piensas. No, en absoluto, ¿eh? Cuando piensas, oye, vi un individuo, un tipo alto, blanco, rubio. Debe ser un europeo, un inglés o algo. Ajá, es lo que te imaginas, es lo que alemán. Piensas. Pero esta es la gran sorpresa que nos ha tenido los nuevos estudios genéticos. Y de ahí sabemos, por ejemplo, también, como les mencioné, que el cromosoma Y, el que dice, el que dictamina el sexo masculino, ese también puede seguir su línea hasta y no cambia. Los otros cromosomas, los que le llamamos asomáticos, o genes nucleótidos, nucleales o del núcleo, son los que varían en todo. Y el cromosoma Y, así como el ADN mitocondrial. La mitocondria y el cromosoma Y no cambian. Miles y miles de años y seguimos teniendo la misma. Entonces, esto verdaderamente fantástico. De ahí que también la conclusión es, ¿cuáles son las razas? ¿Cuáles son las superiores? Justamente. O sea, ¿la raza qué? No existe eso. O sea, entre más nos informamos, se ve más ridícula la idea de que la raza superior. Que estos son mejores, exactamente. Y vamos a seguir mezclándonos. Sí. Entonces, pues, conclusión, no existen las razas. Los europeos no son aquellos que nosotros creímos. Y mientras en el Medio Oriente ya había unas superciudades, como digamos, imperios con grandes palacios, con grandes templos, con enormes edificaciones, acá había túmulos para sepultar. Era lo máximo que había, porque todos los Yamnaya inclusive, eran ¿cómo se dice? Eran nómadas. Ellos no se quedaban, ellos iban yendo donde iba siendo conveniente porque había casa y porque había menos frío o porque había menos calor. Pero eran nómadas. Ellos no construyeron una ciudad. Mira, esta ciudad de los Yamnaya. Los únicos que construyeron una ciudad en la estepa fueron los partos, pero luego hablaremos de ellos. Entonces, pues, hasta aquí mi reporte. Y de los libros que recomiendo sigue siendo invaluable. ¿Qué es la genética? ¿Qué sabes de genética? ¿Qué sabes de genética? De Martin Brooks. De Matt Riley, que se llama Genoma. Buenísimo el pinche libro. Buenísimo. No te puedes desprender de él. Que también ya se los había mostrado, ¿Qué nos hace humanos? De Matt Riley. Estos tres no dejan de ser imprescindibles. Y que dice la historia del hombre, ya no sirve. Y otro que dice historia de la evolución humana, preciosísimo, con unos cromos ahí, ya quedó obsoleto también.
tracas, hijo de su pinche madre. Ahí los voy a tener, claro, no crean que los voy a tirar, o sea, no estoy tan sope. No, ya los puedes usar como para nivelar mesas o algo. No te creas. Qué genial. Entonces, para tener puertas. ¿Quién fuera a imaginar el ADN mitocondrial? O sea, Lynn Margulis, mis respetos, ella fue la que dijo, no, esto era una bacteria que se fue fagocitada y que se convirtió ya en un miembro simbiótico. Por eso tiene su propio cromosoma, su propia cadena de ADN. Perdón, no cromosoma, su propia cadena de ADN que no muta, no cambia, porque le pertenece a ese orgánulo. Pues muchísimas gracias, espero que haya estado ilustrativo y que no les haya causado aburrimiento. Y si les causa aburrimiento, pues lo ponen ahí para dormir. Muchas gracias. Que de todos modos el dormir bien es saludable. Ah, no, entonces, claro. Todo bien, ¿eh? Todo lo que puedas utilizar para dormir, utilízalo. Así es. Bueno, creo que además del conocimiento científico, como siempre les podemos sacar un aprendizaje más allá que podemos aplicar. Y pues es eso que decíamos, de dejarnos de pensar en las razas superiores y justamente, o sea, uno hace unos años pensarías que ese es un discurso que ya quedó atrás, que ya aprendimos, ¿no? Que fue de la guerra, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y lo vuelves a vivir ahorita, o sea... Exacto. Estamos, ¿qué pasaron? Este es exactamente el año 80 desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, así exactamente 80 años después estamos repitiendo cosas. Y no es solo en términos como de que ya hay pedos mundiales y pareciera que explota Tercera Guerra Mundial y luego no, etcétera. O sea, líderes importantes del mundo están con esos discursos de odio. Y de supremacías, hablando de supremacías del pueblo, ¿verdad? De ese pueblo. Exacto, agarrándose de discursos estúpidos como de que los inmigrantes son los que le estorban al país cuando ese país se construyó con inmigrantes. Cuando él mismo y su familia son inmigrantes, cuando su esposa es inmigrante, cuando su ex mejor amigo es inmigrante. Es inmigrante, exactamente. O sea, es increíble, ¿no? El mundo no aprende y además le agregaría otra capa a esto que es que los jóvenes, o sea, ya ¿cuál es la de abajo? Generación Z. Abajo de mí, ya también traen una ideología conservadora que me sorprende. Sí, es sorprendente. O sea, otra vez están regresando a esas ondas de querer roles tradicionales y... ultraderechismo. Exacto, otra vez en ultraderechismo. Y la supremacía racial, etcétera. Que también mucho de esto ha tenido que ver con la religión musulmana, ¿eh? En Europa... Los atentados que ha habido crueles han sido musulmanes. Y o sea, sería como hipócrita de mi parte decir, es que toda la religión... No. Desgraciadamente el Islam dice que todos tenemos que ser fieles y si somos infieles podemos merecer hasta la muerte y podemos merecer hasta un ataque. Eso vamos, no abone nada. Oye, ¿sabes qué? Este cuate es evangelista. Pero pues vive su religión, participa de asambleas y trabaja y todo, pero donde tiene que ser a fuerzas, porque eso es lo que declaró el profeta. Espérate, no, cabrón, ¿qué te pasa? Sí, no, esos son extremos de locura, que también, o sea, dentro de lo que yo he visto de los jóvenes, o sea, como digamos de los estadounidenses y algunos también mexicanos que también se están pegando así, también es de parte del cristianismo que están agarrándose, pero creo que tiene que ver los tiempos en los que viven, o sea, son como el mundo es un ciclo, o sea, cuando ven
cuando no viven, cuando viven circunstancias como que se les hacen muy liberales, se vuelven conservadores. Luego cuando ya vives bajo el yugo del conservadurismo, te vuelves a ser liberal. Fue lo que pasó en Irán. En Irán tenían el Shah de Irán y tenían una monarquía, y dijeron, no, espérate, y corruptísima para acabarla, y ahorita están corruptísimos. En Irán es una corrupción bárbara, Sí. Pero están sometidos, o sea, ya aprendieron cómo tener a la gente. Pero ya las mismas personas están haciendo lo que les da su gana. Allá, por ejemplo, es una falta al Islam que alguien se haga una cirugía estética, y allá se la hacen de todo tipo, de los senos, de la cara, como diciendo, a ver, háganme algo. Qué bueno. Sí, así. Sí, pues. Muchas cosas que prohibían. Ay, pues bueno. Y como era policía de la moral, pero ahorita la policía de la moral se la pasan por debajo. Mejor ni se ponga roñoso, porque entre 50 lo patean al güey y lo matan. Pues la neta, qué bueno, o sea, porque sí. apenas habían sido libres y luego de repente otra vez llegan estos cabrones y quieren decirles cómo vivir. Tener que usar chador y tener que no pintarse los labios, todo, o sea, verdaderamente un extremo, ¿no? Hubo un tiempo, sobre todo a finales de los 80s, principios de los 90s, que era una verdadera, pues, actos de barbarie, ¿no? Un policía de la moral cortándole los labios a una mujer que traía los labios pintados, o sea, cosas que dices, no manches, cabrón. Pero bueno. Horrible, pero bueno, a todo esto, pues, o sea, el tema es que, justamente, que se repiten los tiempos y que a pesar de este tipo, pues, de evidencias que nos deja claro, pues, que no debería de haber este tipo de separación o bajo cualquier pretexto, de todos modos lo sigue habiendo, o sea, es increíble. Pero bueno, espero que la situación en el mundo mejore, que no vaya a explotar una tercera guerra mundial, que bueno, es un término que, pues, ¿qué significa tercera guerra mundial? ¿No? Sí. Porque, pues, llevamos muchos años donde se están atacando en el Medio Oriente y acá también se están metiendo y luego ya no pasa nada, entre comillas. La cuestión es que no pase lo que pasó en la primera, ¿no? Que una cosa llevó a la otra, porque había una serie de alianzas. Ajá. Y ahorita algunos, a pesar de decir, sabes que yo soy aliado, le tienen que bajar, o sea, saben que no pueden aniquilar a un pueblo completo nomás porque es aliado de este otro. Entonces, hay más conciencia. Yo siento, bueno, no siento, porque aquí sentí en la espalda, se me vino un pensamiento, Yo pienso que la humanidad sí aprendimos mucho de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que ser tan terrible, tan espantosa esa guerra, que a huevo tuvimos que aprender. Ahora, esto también, fíjese que yo lo traía como una reflexión y se me había pasado, qué bueno que lo mencioné. Uh-huh. Ahora entiendo también yo por qué en Europa, a pesar de ser los países más civilizados, se dan con todo en la madre, cabrón. O sea, traen información genética de aniquilación. A la madre. ¿Dónde tienes otra explicación? Los Yamnaya. Todos los varones para quedarnos como mujeres. Sí. Ahora, inclusive Genghis Khan, el 10% de los ¿cómo se dice? De los asiáticos, ¿o qué? No, el 10% desde Mongolia y China y otra Anatolia tienen genes de Genghis Khan, porque Genghis Khan, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus hermanos, sus primos, un 10% de una población es un chingo, es muchísimo. Sí, porque andaba repartiendo leche por todas partes, ¿no? Porque él y sus hijos, o sea, no nomás él, porque si no, pues imagínense, sería, pues sabe qué sería. Pero tuvo que tener muchos hijos, pues, para llegar a ese exactamente, volumen, ¿no? Pero siguió la línea a través de ellos. Uh-huh. Entonces, 10 millones, el 10%, estamos hablando de 1,300 millones,
Sí, 1.300 millones de personas tienen genes de Genghis Khan. La mierda. Así Pues está la cosa. Potente. Y acá, mira, nosotros los de América, así, todo, amor y paz, de México para abajo, ¿verdad? Sí. Bueno, de hecho en este continente solo Estados Unidos es el pedero, ¿no? Básicamente. Sí, pues literalmente, pues es el que dice, mira, me da risa con... Papi de todos. Ve este cabrón de Trump, que dice una cosa, o sea, como la chimoltrufia, yo como digo una cosa, digo otra. Está afirmando algo y al otro día está diciendo que no, que fue un poco diferente y al tercer día, no, espérense, yo dije que de esta otra manera. Fíjense, así rápido. El día de antier dice, armisticio. Ayer. Se acabó la guerra entre Irán e Israel. Y se volvieron a atacar. Pues que dijeron, espérate, ¿tú quién eres? ¿Cómo nos dices que ya terminemos? ¿Quién te dijo? ¿A qué horas dijimos nosotros que? O sea, así literalmente, ¿a qué horas dijimos? Dios mío. Se volvieron a atacar. No me da gusto que se vuelvan a atacar, pero... pero ahora sí ya suspendieron. Ahora sí ya suspendieron. Ya vi que ya dijo... Pero Trump viene enojado. Hasta regañando a Netanyahu. Oye, güey, ¿qué te había dicho? No, pues ¿a quién le dijiste, cabrón? Dijiste tú solo. O sea, lo que tú afirmas no significa... ¿Cuándo platicaste conmigo? Lo mismo pasaba con Biden. ¿Sabes qué? Para la guerra y vamos a platicar con los de Hamas. Muy bien. Llegaba Netanyahu y órale, cabrón, a seguirle. Oye, pero no, dijo Biden. Dijo Biden, cabrón. Pues el que sabe, yo lo quiero ver aquí. Yo quiero ver que su gente sufra para ver si es cierto que es lo mismo. Pero bueno, eso es otra cosa. Lo que me refiero es que tenemos el presidente del país más poderoso del mundo y el cabrón está como la chimoltrufia, vuelvo a decir. O sea, como dice una cosa, dice otra. Un día firma algo, al otro día lo niega. Al otro día lo niega y al otro día medio lo dice. Verdaderamente eso sí me preocupa más, ¿eh? Que un tipo no tenga la certeza de lo que está diciendo o que pueda cambiar de parecer de un día para otro. Y de que tome acciones en ese momento de cambiar de parecer. Sí, está muy inestable ese güey. Pues a ver a qué nos lleva... ¿Qué lo lleva a su país? Porque la neta, o sea, su país se está también deshaciendo por dentro y él también acá anda en pedillos por afuera y se cree que tiene todo bajo control, mi compa, y en realidad se le está quemando todo. En realidad se le está desmoronando el país. Sí, está cabrón, pero pues esperemos si salga todo bien. Ya de cuando estamos grabando, pues son 2 semanas más que ustedes lo ven y pues ya habrán pasado otras cosas. Ya veremos en ese entonces que salió, pues qué tal nos fue, porque en medio de estas circunstancias cada día es una historia diferente. Es correcto. Entonces, a ver qué tal. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a los saludos. El primer saludo es para Romega28. Dice, primer comentario, ya no nos dejen sin episodio. Pues haremos lo posible. Haremos lo posible, lo mejor, lo más posible de que no suceda. Créanos que lo hacemos, pues siempre. De hecho, hoy estamos grabando en otro día que normalmente no estamos grabando el martes. Dejando de hacer cosas por grabar, por no quedarles mal. Entonces, de verdad, que cuando no hay episodio es porque agotamos todos los recursos. Agotamos todas las posibilidades y probabilidades. Así es. El siguiente saludo es para Mauricio Mendoza. Dice que no comenta mucho, pero le encantan nuestros videos. Que nos escucha en Spotify, pero que quiso entrar a YouTube a ver la escena del letrero de War. Órale, Mauri. Gracias que pasaste a saludar ya que, qué bien, Mauri, ya que llegaste gracias. a YouTube. Y el último es para Xiomara Soto. Dice, ya menciónenme. Aquí ando como siempre y desde Bavaria escuchando. Chingón. Muy bien, Xiomara, no te molestes. Casi a todos los nombramos, seguro se nos pasan algunos, sí, pero tratamos de que aquellos que continuamente están presentes nombrarlos. Así es. Y así que estás en Bavaria, pues, qué chido. Qué chido.
Qué chingón. No sé si fuiste tú, que cuando yo andaba allá en Bavaria, alguien me escribió que vive ahí en Innsbruck. A lo mejor fuiste tú, si no, pues de todos modos, saludos y gracias por escucharnos allá por aquellos lugares tan hermosos que espero pronto volver. Me está acordando, nomás para que te des una idea, de cuando estaba en secundaria, ajá, que salió una cerveza que se llamaba Bavaria. Ajá. Y luego salía como un tirolés gritando ¡Bavaria! Y, la cerveza Bavaria es la mejor, y la cerveza. Supongo que la idea era como decir, esta cerveza es originalmente alemana, ajá, pero era de Austria, era de, ¿cómo se llama? Del grupo Modelo. Era el grupo Modelo. Pero sirvió para que un par de compañeros, uno de tercer secundaria y otro de segundo, les decíamos los bavarios porque estaban medio babosos. Oye, el bavario, ¿cuál es el de tercero secundario o el de segundo? No, el de segundo, pinche bavario, pendejo. Nomás para eso sirvió su cerveza porque duró como 2 años nomás en el mercado. Yo creo que la gente... Sí, y ya inclusive estás platicando sobre, oye, pues era bien amigo del bavario. Y tú uno pensando, va a ser un güero alto, ¿no? Y no estaba baboso. No. Babotas y aparte, pues estaba muy curioso porque estaba medio gordito, moreno, y traía diario un morralito que decíamos, ¿por qué trae morral si las cosas las dejamos ahí? No, pero él es un morral ahí. ¿Sabe? El bavario sabía su razón para traer guaraches y su morralito. Nunca supimos. Pues ni lo sabremos. ¿Y les afectaba? Pues también. No, pero pues. Para saber para qué. Pero no le decíamos bavario por eso. No. Porque que sacaba unas conclusiones. No. Yo no estaba con él, pero platicaban los que iban en tercero. No, hombre, ¿cómo este pendejo se le va ocurriendo que esto y esto otro? Y luego un día estaba muy molesto con las matemáticas y llegó y que él traía un procedimiento diferente, más efectivo. Ese profesor le dijo, pásele, y hizo una cantidad de babosadas que el maestro dijo, ya déjalo ahí. ¿Cómo se te ocurre semejantes cosas? Maestro, se lo estoy demostrando. Estás demostrando que no sabes nada, cabrón. Pues sí. Pero bueno, entre otras cosas, ¿no? Pobre bavario. El bavario, espero que siga viviendo y que sea feliz. Esperemos que sí. Pero bueno, pues gracias a todos por llegar hasta acá. Déjenos, pues, ¿qué emoji se te hace adecuado? El de... dijimos el otro día que uno de caballo, ¿no? Sí, también casi el del submarino. El submarino. No, pero esta vez hay una cabeza de caballito. Creo que ya sí, pues hablamos de los caballos. Algunos pusieron su emoji de un... Vuelvan a poner otro de caballo, porque los Yamnaya fueron los que conquistaron Europa en caballo y llevando la edad del bronce a Europa. Ok, entonces nos dejan un caballo. Y pues por favor comentar con más de 3 palabras. Suscríbanse, dejen like, compartan. Todo eso se los agradecemos mucho y pues es gratis. Entonces, bueno, gracias y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Gracias. Hasta pronto. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.